vamos a estudiar un plano inclinado en el que vamos a tener rozamiento y vamos a ver cómo actúan las fuerzas. Vamos a forzar a que nos salga una aceleración negativa para ver cómo se hace. Y vamos a hacer el estudio por cada cuerpo. Entonces, estamos ante una situación como esta, tenemos un plano inclinado con un objeto que va a tener rozamiento y otro que tiene caída directa, no tiene rozamiento. Y veamos las fuerzas que actúan. Como veis, yo tengo ya los datos desglosados, con lo cual voy a indicarlos un poquito. La masa del objeto es de 50 kilogramos, el peso, que el peso va en dirección de la gravedad, va a ser de 50 por 9,8, 490, que los voy a tener que separar porque mi movimiento va a ser así, ya sea así o así, ya veremos cómo es. Tengo mi peso, lo tengo que descomponer en coordenadas, el P sub x, P1 sub x, este es el peso del primer objeto, y el P1i, que nos va a sacar una normal. Veis que yo los tengo sacados, el P1x es 490 por el seno de 30 grados, 245, es por el seno porque por simetrías este ángulo de aquí es como este ángulo de aquí, luego sería algo como esto de aquí, así que podríamos sacar, es el seno porque es el contrario del ángulo. Y tengo mi P1i, que va a ser 490 por el coseno del ángulo, 426. El peso en i nos va a servir para sacar la normal, ya que en este eje no hay movimientos, la normal va a ser igual al P1i, con lo cual ya puedo sacar la fuerza de rozamiento, mu por la normal, que va a ser 0,2 por los 426, 85,26 newtons. Como veis, esas cuentas las tengo hechas porque hemos visto en otro apartado cómo hacerlas. Para el objeto 2, aquí como no hay rozamiento solo tengo el peso, y bueno, aquí voy a tener una tensión, aquí no hay normal porque no está sobre una superficie. Como tiene una masa de 15 kilos, el peso 2, 15 por 9,8, 147. Voy a ver ahora las fuerzas que actúan en el sistema. Tengo el peso en el movimiento, voy a suponer, por poner uno, que el movimiento es hacia aquí. Y entonces digo, bueno, pues en el eje del movimiento, en el movimiento voy a tener mi peso, mi tensión aquí, la misma tensión en sentido contrario aquí, el peso del 2, y además voy a tener una fuerza de rozamiento. Como el movimiento va a ser así, la fuerza de rozamiento siempre es en sentido contrario al movimiento. Luego tengo una fuerza de rozamiento. Vamos ahora a escribir las ecuaciones según los cuerpos que estamos. Para el cuerpo 1, ¿qué tenemos? Pues tenemos la tensión en el sentido del movimiento, el peso en x y la fuerza de rozamiento en sentido contrario al movimiento. Luego menos peso 1x y menos tensión igual a masa por aceleración, masa del primero. Estamos ahora cuerpo a cuerpo. Y para el objeto 2, para el cuerpo 2, tengo que el peso, el movimiento de este es hacia abajo, sería hacia abajo. Esto sería el movimiento hacia así. Entonces sería peso menos tensión igual a la masa del 2 por la aceleración. ¿Cómo se resuelven estos problemas? Este es un sistema de dos ecuaciones. Se despeja la tensión y así podemos calcular la aceleración. De aquí, si despejo la tensión, me va a quedar que la tensión va a ser igual a... Bueno, estoy pasando esto al otro lado y luego tengo que cambiar todo el signo para quitar el menos. La tensión va a ser igual a... Lo voy a hacer despacio. Llevo esto al otro lado. Y aquí es la fuerza de rozamiento, ya decía yo que no estaba viendo algo. Está positiva, luego llevar esto al otro lado. La tensión va a ser igual a peso 1 en x más fuerza de rozamiento más m1 por a. Y en esta otra de aquí, aquí sí que tengo que llevar la tensión al otro lado y cambiarlo de signo. Luego va a ser tensión igual a peso 2 menos m2 por a. Cuestión de despejar. Ahora, como las tensiones tienen que ser iguales, estos dos elementos también tienen que ser iguales. Luego, peso 1x más fuerza de rozamiento más m1 por a tiene que ser igual a p sub 2 menos m2 por a. Que si empiezo a poner valores, pues será peso 1 en x 245 más la fuerza de rozamiento 85,26. Voy a pasar el P sub 2 aquí para tener los pesos todos en un lado, luego menos 147 igual a, me llevo esto al otro lado, menos
la masa del 1 son 50, menos 50A, menos la masa del 2, 15, 15A. Esta resta de aquí me queda, la tengo apuntada, 183,26 va a ser igual a menos 65A. Luego de aquí despejo la aceleración y me queda 183,26 entre menos 65. Otra vez aceleración negativa. Menos 2,81 metros partido por segundo. Vemos que el sistema es negativo. En este caso, como tenemos rozamiento, no nos sirve decir que el problema va a ser la misma aceleración con cambiada de signo, porque la fuerza de rozamiento va a cambiar, con lo cual nos impacta todo. Tenemos que volver a hacer las ecuaciones y volver a hacer el sistema. Es decir, tenemos que borrar todo lo que hemos hecho y volver a empezar. Volver a empezar desde el principio. Para el cuerpo 1, hemos dicho que ahora el movimiento va a ser hacia el otro lado. El movimiento va a ser así. Luego, la fuerza de rozamiento va a estar en sentido contrario al movimiento. Con lo cual, tenemos que para el cuerpo 1, ¿qué tenemos? En el sentido del movimiento, que ahora el movimiento es así, el peso 1 en X, menos la tensión y menos la fuerza de rozamiento, igual a la masa del primero por la aceleración. Y para el cuerpo 2, este caso va a ser hacia arriba, la tensión va a ir en sentido del movimiento, tensión menos P sub 2 igual a la masa del 2 por la aceleración. Despejamos igual que antes la tensión en ambas ecuaciones. En la de arriba esta está cambiada de signo, hay que llevarla aquí, lo voy a hacer en dos pasos. P1X menos fuerza de rozamiento igual a M1 por A, más la tensión, luego de aquí ya despejo la tensión igual a P1X menos fuerza de rozamiento menos M1 por A. Y de la segunda, la tensión va a ser igual a, paso para aquí, P sub 2 más M2 por A. Como las tensiones son iguales, igualo, y me quedará P sub 1X menos fuerza de rozamiento menos M1 por A igual a P sub 2 más M2 por A. Me llevo el peso al otro lado y me llevo la masa a este lado. P1X menos fuerza de rozamiento menos P sub 2 igual a M1 por A más M2 por A. De aquí saco, como tengo los valores, es muy importante tener los valores desde el principio para poder luego aprovecharlos. 245 menos 85,26 menos 147 igual a 50A más 15A. Esta cuenta yo ya la tengo hecha, que me queda que es 12,74 igual a 65A, y ahora la aceleración sí que nos queda positiva, 12,74 entre 65, que es igual a 0,196 metros partido por segundo al cuadrado. Vemos, lo importante que vemos aquí es que no nos sirve simplemente con cambiar de signo, sino que tenemos que volver a rehacer todas las ecuaciones.